Ya encontré. Ya, estoy grabando. Entonces voy a explicar de nuevo con el oxígeno, ¿ya? Ujú. Ya. Miren, sí o sí tienen que saber esto porque esta es la base. Sí, bueno, ya te entendí, pero bueno, a ver con el oxígeno. Ya, entonces yo digo peso atómico del oxígeno. Perdón. Peso atómico del oxígeno es igual a 16 UMAS, digo. ¿Qué Ujú. significa eso? Que significa, le voy a poner así, que un solo átomo de oxígeno pesa 16 16 UMAS. UMA. Eso es lo que significa. Uno solo, nada más. Ujú. Por eso se llama peso atómico, peso de un solo átomo. Ahora yo te digo, el término masa molar, que lo voy a poner acá, o lo voy a poner así, masa molar. Mira, por eso dice molar, de mol, que es la M con un sombrerito arriba. ¿Ya? Ahora, masa molar. Yo te digo que la masa molar, ¿de quién? Del oxígeno, del mismo oxígeno, es 16, ya no es 16 sumas, sino es 16 gramos. ¿Ya? Gramos. ¿Qué significa? Significa que 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, toda esa cantidad de átomos de oxígeno pesan Pesa 10, en 16 conjunto gramos. 16 gramos, claro, todas esas cantidades pues, pesan 16 gramos. ¿Entienden? Ujú. ¿Ahora sí entienden o no? Sí. Ya. Entonces, cuando yo hablo de masa molar, ya me está dando el peso de quién, de toda esta cantidad, ¿no? Y toda esta Claro. cantidad, ¿qué significa toda esta cantidad? Que es una mol, ¿no? Ujú. Significa que 6.022 por 10 a 23, o significa que una mol de átomos de oxígeno pesa 16, ¿sí o no? Eso es lo que significa. ¿Ya? ¿Está bien entonces? Sí. Ya, ahora, igual acá, para de una vez hacer. Yo te digo, ahora te digo, peso, como ya peso atómico solamente es para un átomo, para moléculas, ¿qué tengo que usar? Peso molecular, ¿no? Ujú. Ya, peso molecular del H2O es igual a 18 UMAS. ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice? Que el peso molecular del H es... ¿Qué significa? Significa que... ¿Qué significa? 18 gramos de 18 agua. gramos. A ver, ¿qué significa? Mm, Que una... ¿Que una qué? Que una, Que una sola qué? Una Una sola molécula de agua. molécula, ¿no? Porque esto ya es molécula, no es claro, átomo como el de acá, ¿no? Significa que una sola molécula de agua, de agua pesa 18 UMAS, ¿sí o no? UMAS. Ya. Estamos hablando Ah, de ya, ya, una ya. sola, de una sola Sí, nada más. sí. Ahora yo Ya. ya tengo el peso molecular del agua. Ahora yo quiero decir la masa molar del agua. Yo le digo, la masa molar del agua es 18, ya no UMAS, 18 gramos. ¿Pero qué significa que la masa molar sea 18 gramos? Significa que 6.022 por 10 a la 23, ¿qué? Moléculas, moléculas de agua en conjunto pesan 18 gramos. Eso es lo que quiero decir. ¿Entienden o no? Ujú. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo Sí, sí. masa molar, me refiero a masa de la mol, o sea, masa de una mol. ¿Y una mol cuánto vale? Esto, ¿sí o no? Claro. Entonces, 18 gramos es el peso de toda esa cantidad de moléculas de agua, de toda esta cantidad de acá. Es el peso de todos. En cambio, el peso molecular solamente es el peso de una sola moleculita de agua, de una nada más. ¿Entiendes? Y como es una sola y es una unidad bien pequeña, en gramos, ya no se le va a expresar en gramos, ¿no? Se le va a expresar en UMAS. En Pero, UMA. en cambio, como las moléculas de agua ya son en gran cantidad,
ya van a ser bastante, entonces ya van a pesar más, ¿no? Entonces ya voy a tener que dejarla de expresar en UMA y lo voy a expresar en gramos. ¿Entienden? Ujú. Ajá. Ya, entonces cuando escuchen el término masa molar, es la masa de una mol. De una mol, en este caso de moléculas, o en este caso de una mol de átomos. ¿Está bien? Pero en gramos, ¿no? Pero en gramos, ya claro, y ahí ya está el gramos. Quiere decir que 18 gramos es el peso de toda esta cantidad de Toda esa cantidad. moléculas de agua. ¿Está bien? Esa es la Ujú. masa molar. Mira, del mismo nombre, masa molar, masa de una mol. Peso molecular, peso de una sola molécula. Peso atómico, peso de un solo átomo. ¿Se dan cuenta? ¿Está bien? Ujú. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora. Uy. Dice entonces, del cuadro se concluye que, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es esto? La masa molar, ¿sí o no? La masa de una mol, ¿no? O la masa de toda, de 6.022 por 10 a la 23, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que 208 gramos, ¿qué significa? Es el peso de ¿quién? De una mol de plomo, ¿sí o no? ¿No? Sí. Pero esa mol de plomo, ¿cuántas moléculas son? Mira, esa mol de plomo son todas esta cantidad, ¿sí o no? Ujú. O sea que toda esta cantidad pesa 208 gramos, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Ya. Igual acá, una mol de azufre pesan 32 gramos. Una mol de azufre. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es una mol de azufre? Es todo esto, ¿no? Todo esto de átomos de azufre, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Ujú. Que toda esta cantidad de átomos de azufre, toda esta cantidad pesan 32 32 gramos, gramos. ¿sí o no? Y un solo átomo de azufre, ¿cuánto pesaría? 32 sumas, ¿sí o no? Uno O solo, más. ¿no? Sí. Si yo Ujú. hablo de ya. Ahora acá, una mol de átomos de carbono pesan 12 gramos, dice. Una mol de átomos de carbono pesan 12 gramos. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto es una mol de átomos de carbono? 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿sí o no? Quiere decir que toda esta cantidad de átomos de carbono pesan 12. 12 gramos. Y si yo quiero saber el peso de un solo átomo de carbono, ¿cuánto pesa un solo átomo de carbono? 12 UMA. 12 UMAS, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta entonces? Sí. Acá Ujú. justo dice, una mol de carbono pesa 12 gramos, pero como esa mol contiene todo esto, quiere decir que todo esto pesa 12 gramos. Ujú. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Sí. Entonces, por ejemplo, acá, miren, imagínense que acá hay una mol, o sea, hay millones de partículas de aquí en este caso, ¿qué es? ¿Esto qué es? Magnesio. 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 Ya, imagínense. Que acá hay un montón de partículas de magnesio, donde una sola bolita, ¿qué significa? Que es un átomo de magnesio, ¿sí o no? Ujú. Ya, entonces si yo lo pongo en una balanza, pongo 6.022 por 10 al 23 átomos de magnesio en una balanza, cuando yo me mida la balanza, ¿qué me va a medir? 24 24 gramos. gramos. 24 gramos, ¿sí o no? Porque en mi tabla periódica, ¿qué dice? Que pesa 24, ¿sí o no? Ujú. Ya. Y entonces, en base a esto, si todas estas bolitas, que son esta cantidad de átomos de magnesio, pesan 24 gramos, un solo átomo de magnesio, ¿cuánto pesa? 24 UMA. 24 UMAS, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya van entendiendo ahí? Ujú. Ya. Igual acá, yo igual pongo en mi balanza un montón de moléculas de agua, donde cada bolita representa una molécula de agua. Entonces, si yo pongo 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua en una balanza, toda esa cantidad pongo, ¿cuánto me va a salir? 18 18 gramos. gramos. Y solamente una molécula de agua, ¿cuánto va a pesar? 18 UMA. 18 gramos. 18 UMAS, ¿sí o no? Una sola. Pero en cambio, todo esto va a pesar 18 gramos, ¿sí o no? Ujú. Ujú. ¿Entienden ahora sí? Ujú. Ya, a eso me refiero. Por eso es que acá dice una mol de agua. Porque una mol, ¿qué cosa es? Toda esta cantidad, ¿sí o no? Ujú. Entonces yo puedo decir, toda esta cantidad
pesan 18 gramos, o también puedo decir, una mol de agua pesa 18 gramos. Gramos. ¿Me entienden? Sí. Sí. Ya, ahora. Entonces, un problemita. Miren, ¿eh? ¿Cuántos átomos de hierro estarán contenidos en 1400? Mira, 1400 gramos de hierro. ¿Cómo hago? Entonces yo tengo acá, por ejemplo, dibujo mi hierro, ¿no? Miren, lean bien el problema. Y me dan acá el peso atómico del hierro, me lo dan en UMAS, ¿sí o no? Ujú. Me dicen, yo tengo 1400 gramos de ¿qué? De hierro. Todo esto es hierro. Hierro. Todo esto de acá es hierro, pero dice que todo esto es 1400 gramos. Es hierro puro, te dice. Ahora dice que en estos 1400 gramos, yo quiero saber cuántos átomos de hierro hay acá metidos en estos 1400 gramos. ¿Está bien? Eso es lo que me dice. Ya. Ya. Pero me dan este dato importante. ¿Qué significa esto de acá? ¿Quién me dice qué significa esto? Dice, peso atómico del hierro es 56 gramos. ¿Qué quiere decir? Una molécula, bueno, que ¿Molécula? un átomo de hierro, un átomo de hierro pesa 56 UMAS. Un UMAS. átomo de hierro, acá lo voy a poner, equivale a 56 56 UMA. UMAS, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ujú. Ya. 56 UMAS. Ah, pero también lo puedo decir así, mira, como acá, ¿sabes por qué no voy a poder trabajar así? Porque eso es en UMA, pues. Ya, mira, un átomo de hierro pesa 56 UMAS, ¿sí o no? Ujú. Ya. Pero a mí me piden la cantidad de átomos, o sea, la cantidad de átomos que hay en cuánto? 1400 gramos. En 1400 gramos, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, para yo hallar X, ¿qué tengo que hacer? Mi regla de tres simple, ¿no? Ujú. Ya. Pero ¿por qué no puedo hacer mi regla de tres simple? Saldría un número, pero Porque esto es gramo y eso es en Y UMA. el otro está en UMA. Son diferentes, ¿no? O bien los dos tienen que estar en gramos, o bien los dos tienen que estar en UMA, En ¿sí o UMA. no? ujú, Ya. Pero hay una forma para convertir UMAS a gramos, ¿sí o no? sí, el mol. Ya. Claro, ya. Pero vamos a hacer esto, mira. Vamos a usar esto mejor. Como yo ya sé que el peso de un solo átomo pesa 56 UMAS, miren, atentos, ¿ah? Yo sé que también esto lo puedo convertir a gramos, ¿sí o no? De frente, ¿sí o no? Ujú. ¿Qué quiere decir? Que una mol de, de hierro pesa ¿cuánto? 56 gramos. Gramos, ¿sí o no? O sea, una mol de hierro, pero en una mol de hierro, ¿cuántos hierros hay? 6.0 En- 022, 22 por por 10. 10 a la 23. ¿qué cosa? Átomos de hierro, ¿sí o no? Hierro. Ujú. Ah, ya. Entonces yo sé por mi teoría, yo sé que una mol de hierro, o que vale decir 6.022 por 10 a la 23 átomos de hierro, pesan 56 gramos, ¿sí o no? Claro. Ya. Pero a mí me dicen, ¿cuántos átomos? O sea, ¿dónde está átomos? Átomos está a la izquierda, ¿no? Acá. Ujú. ¿Cuántos átomos de hierro ya no van a ver, no en 56 gramos, sino en 1400 gramos? Gramos. Ahora sí tengo Ah, gramos y ya, ya, gramos. ya. Ujú. ¿Qué puedo hacer? Calcular el X, Así, ¿sí o no? claro. Regla de 3, ¿no? Regla de 3, ¿no? Ujú. 1400 Por. por 6.022 por, por 10 a la 23, ¿sí o no? Ujú. Ya, y todo eso dividirlo entre 56. 56 56, gramos. ¿sí o no? Ya. ¿Y eso qué me va a dar? La cantidad de átomos que están dentro de 1400 Mil. gramos de hierro, ¿sí o no? Ya, ya. ¿Entienden? Sí. Esos son cálculos que siempre hacen al inicio de química analítica. Yo recuerdo que Giovanna a ti te han enseñado eso al Mm, comienzo en el curso. sí. Ya. Por eso lo estoy Él tocando. también ha llevado. Ay, la primera vez que te enseñé, yo recuerdo que han hecho esto.
Esto es Ujú. básico para hacer problemas. Entonces, espérense. Acá yo quiero saber si alguien se perdió o entendió o no entendió. Está bien. ¿Está bien? ¿Todos? Sí. Entonces ya, yo hallé, ¿no? Hallé la cantidad, lo que me salga acá, el valor de X es la cantidad de átomos que hay en todo este tazón de 1400 gramos, ¿sí o no? Ujú. ¿Entiende? Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, acá está el cálculo. Sale 1.5 por 10 a la 25 átomos. Quiere decir que Átomos. 1.5 por 10 a la 25 átomos van a estar dentro de este tazón de 1400 gramos, ¿sí o no? Eso es lo que quiere decir. Claro. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Ahora igual. Este, Ya. este otro problema. Estos temas que les estoy enseñando, practíquenlos porque siempre lo van a usar. Como van a estar ustedes en el mundo de la química, porque están haciendo farmacia, siempre lo van a usar. Ya. Ahora. Dice, una medalla de plata pesa todo esto, dice. 10,8 gramos, dice. ¿Cuántos átomos de plata hay en este peso de la medalla de plata? Dice, ¿cuántos átomos de plata hay? Por mi teoría, yo qué sé. Acá me dicen, me dan el peso atómico de la plata, ¿sí o no? Ujú. ¿Qué significa? Que A un ver, mol de plata pesa 108 gramos. un mol de plata, ¿ya? Pero un mol de plata, ¿cuántos son? ¿Cuántos átomos son? 6.022 por 10 a la Por 23 10 a la 23. átomos de plata, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? Uy, Ya. pero de nuevo, no, se me fue. Una mol de plata, pero esa mol es 6.022 por 10 a la 23. Voy a agrandar esto. Átomos de plata, ¿sí o no? Quiere decir que una mol de plata, pero en una mol hay todo esto ya. Todo esto, toda esa mol, ¿cuánto pesa? 108 108 gramos. 8 gramos, ¿sí o no? Porque gramos. el luma solamente me da el peso de quién? De un solo átomo, ¿sí o no? Pero cuando yo Ujú. ya lo paso a gramos, ya me da el peso de todo esto, ¿sí o no? ¿No? Entonces 108 gramos. Sí. Ya. Ahora, pero a mí me piden, acá está, átomos, ¿dónde está? Acá a la izquierda, ¿no? Ya. A mí me piden la cantidad de átomos que hay en qué peso de plata. En En 10.8. 10,8, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hallo el peso de plata? Con mi regla de tres simple, ¿sí o no? ¿No? Sí. ¿Entienden? 10.8 por 6.022 por Por 10 10 a a la la 20, 23 dividido entre entre 10 gramos, 108. 108 gramos. Ya, eso según la clave me va a decir, me va a dar 6.022 por 10 a la 22 átomos de plata, ¿no? ¿Qué Ujú. quiere decir? Que esta cantidad de átomos de plata se van a encontrar ¿en qué? En la medalla, ¿sí o no? En este peso, ¿no? Ujú. ¿Me comprende? Sí. Ya. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Y así vamos a ir complicándonos un poco, ¿eh? Por eso es que le digo, ¿están entendiendo esa parte básica? Ujú. Ya. Si no entienden, díganme para explicar. La parte del, ¿cómo Dime. se llama? La parte donde es 0,22 por 10 a la menos 22, cuando sale el resultado solamente se le recorre la coma. O sea, ¿qué quieres poner este resultado en qué? ¿Así en números? ¿Te refieres? Claro, claro, por ejemplo, Ah, para ya. llegar A la por ejemplo, cantidad para llegar real. a la cantidad real, a Ya. 6,022, porque ¿Qué quiere decir? Que vas a si, si, correr 22 comas a la derecha. dale, gracias, Rosa me ha mandado un correo. ¿Está bien? Ya, claro, porque si digamos hacemos el cálculo saldría 0,6, sin obviando el 0,22, entonces eso le añadiríamos y lo recorreríamos nada más, porque al Claro, pero principio es 6,022 por 10 a la 23, ¿no? ya, claro, es así, ¿no? La fórmula es así, 6.022 por 10 a la 23, ¿no? Es una cantidad inmensa, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Que hay esta cantidad, pues 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 23 8, 9, hasta 23 ceros, ¿no? Ajá. Y acá al final ya 22. Quiere decir que toda esta cantidad equivale a eso. Pero como es mucho, en la matemática no se puede escribir así, pues por eso lo escriben así, Sí. significa con el 10. Y ahora, si el 22 fuera negativo, porque a veces puede ser negativo, ¿qué quiere decir? Que corro las comas ¿hacia dónde? Al otro lado. Hacia la Para el izquierda. otro lado. Se va a hacer así. Todo esto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así. Ujú. ¿Ya? Eso es lo que significa. ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces ya determinamos, ¿no? Entonces esta cantidad de átomos se van a encontrar en este peso de la medalla, ¿no? Ya. ¿Hasta ahí todo bien entonces? Sí. Bueno. ¿No? Sí. Ya. Ahora. A ver. Igual para las moléculas. Igual, hemos visto para los átomos, pero igualito para las moléculas. Yo sé, esto de acá por si acaso es peso molecular. Este es peso molecular. ¿Qué significaba, Ya. ¿qué significaba peso molecular? Que El era peso de una sola molécula. el peso de una sola molécula, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que Ujú. una sola molécula de oxígeno pesa 32 sumas, ¿sí o no? Ujú. Ya, y el peso, acá es la masa molar. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Que cuántas moléculas de oxígeno pesan esto? Quiere decir Mol. que una mol, o que es lo mismo, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno pesan 32 gramos, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Sí. Ya. Y igual acá, en el ácido sulfúrico. En el ácido sulfúrico su peso molecular es 98 UMAS. ¿Qué quiere decir? Que una sola molécula de ácido sulfúrico, una nada más, pesa 98 UMAS, ¿sí o no? Ujú. Ya. Pero cuando yo lo transformo a masa molar a gramos, ¿este peso de quién es? De una mol de ácido sulfúrico. Una mol de ácido sulfúrico, ¿no? Y una mol de ácido sulfúrico, ¿cuántas moléculas tiene? 6, 0.22 por 10 al 23 moléculas de ácido sulfúrico pesan 98 gramos. ¿Sí? gramos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Ujú. Ya, eso es lo que significa. Por eso es que acá dice, ¿no? Una mol, según el peso molar, una mol de moléculas de oxígeno pesan 32 gramos. ¿Pero cuánto es una mol? Una mol de moléculas de oxígeno son 6.022 por 10 a 23 moléculas de oxígeno, pesan 32 gramos. Ujú. ¿Está bien ahí, no? Ujú. Ya. Ahora un problemita con moléculas. ¿Ya? Dice. Ya. Ahora, miren, leen el problema. Dice, en un recipiente hay 400 gramos de gas SO3. ¿Cómo se llama ese gas? ¿De cuál? ¿De cuál? Acá. A ver. Allá. Ya. A ver, ¿quién me dice cómo se llama ese gas de acá? ¿Óxido de azufre? ¿Óxido de azufre? A ver, es un óxido, ya, es un óxido, ¿sí o no? Porque solamente tiene un no metal y oxígeno, ¿sí o no? Es un óxido, ya eso saben, ya. Dióxido. Ya, pero es un no metal, ¿sí o no? Y cuando es no metal, ¿cómo se llama? Anhidrido, ¿sí o no? Anhidrido. Ya. Es un anhidrido, ya. Y acá, ¿el azufre qué carga tiene? A ver si se acuerdan. Ya. -1. ¿Segura? -2, -2. ¿Estás segura? ¿Quién me dice cuál es la carga del azufre? -2. ¿Ya se olvidaron de calcular ya? No sería 3. ¿Seguro? Este es SO3, ¿ah? Mira, voy a hacerle una repasada. Esta es la molécula SO3. Yo para determinar la carga del azufre, ¿qué hago? A este le pongo X, ¿sí o no? Sí. Ya. Ahora, toda la carga, como es una molécula neutra, la carga me tiene que dar, no es un ion, la carga me tiene que dar 0, ¿sí o no? Sí. Ya. Entonces, ¿cuántos azufres hay? Ya. 1. Ya. 1 por X, X. X. Ahora, ¿cuántos oxígenos hay? 3. Hay 3. ¿Cuál es su carga del oxígeno? -2.
Menos 6, ¿sí o no? Menos 6 O eso me tiene que dar 0, ¿sí o no? ¿Cuál a es la 0. carga del azufre? 6, ¿sí o no? Más 6. 6. La carga del azufre más. ¿Ya se olvidaron ya? Ya. Si tiene carga más 6 y las cargas del azufre en un óxido, según la tabla, ¿cuáles eran? Más 2, más 4. Más 4 y más 6. Según la tabla, ¿no? Que les he dado. Sí. Ya, entonces, ¿cómo se llama? Anhidrido. Porque es un óxido de un metal. ¿Anhidrido qué? Cuando era 3, este era hipo, este era oso y este era ico, ¿sí o no? Ico, anhidrido carbónico, Sulfúrico, ¿sí o no? sulfúrico. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, y otra forma de nombrar, simplemente haciendo la cantidad, es trióxido Azufre. de óxido de azufre, ¿no? Nada más. De azufre. Es otra forma de nombrar, ¿sí o no? Ya. O otra forma de nombrar según Stock es óxido de azufre 3. 3 en romano, ¿sí o no? 6. 6 en romano. 6, 6. Claro. ¿Sí o no? Son 3 formas, ¿eh? ¿Se olvidaron? ¿Ya? ¿Está bien, no? ¿Está bien? Ya. Un repaso nada más. Ya, a ver. Una vez que ya vimos esto. Y ahora me dice, en un recipiente se tienen 400 gramos de trióxido de azufre. ¿Ya? Es un globo, por ejemplo, o un recipiente. Acá hay 400 gramos, dice, dentro de acá. Dice, ¿cuántas moléculas de esto se encontrarán dentro de este recipiente? Dice, ¿cuántas moléculas? Y me dan el peso atómico del oxígeno, el peso atómico del azufre. A ver, ¿qué tengo que hacer? A ver, si alguien me explica. Tenemos que hallar el peso molecular. Claro, porque yo tengo que hallar el peso de ¿quién? De una sola molécula, ¿no? Ajá. O tengo que hallar el peso también de ¿quién? De una mol, ¿no? Que me conviene más para que voy a trabajar en gramos, ¿no? Claro. Ya, ¿y cómo hallo? Entonces tengo que hallar yo la masa molar, ¿sí o no? Ya, ¿del quién? La masa molar del SO3, ¿no? ¿Cómo hallo la masa molar del SO3? ¿Cuántos azufres hay? 1. ¿Cuánto pesa el azufre? 32, ¿no? 32. Y en este caso va a ser 32. Bueno, 32 gramos, ¿ya? Porque todo va a ser en gramos. Ahora, ¿cuánto pesa el oxígeno? Hay 3 oxígenos. 16, ¿no? Pero Cada son 3 oxígeno oxígenos, ¿no? vale 16. Ya. Esto es 48. 48 más 32